Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor. Te recuerdo que estamos en el mes de la propuesta de venta personalizada. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, voy a responder directamente a la pregunta de Nacho Blanco porque creo que este es uno de esos episodios que se me puede alargar como me encante. Nacho me ponía en el formulario de contacto que hay en vendedorprofesional.com, que además si quieres hacerme cualquier consulta, cualquier duda, ya te tendré que responder para el año que viene, porque este año ya lo tengo todo cubierto. Pero bueno, si me quieres hacer cualquier consulta, puedes lanzármela a través de, como digo, de vendedorprofesional.com/contactar, ¿vale? Nacho Blanco me dice: me gustaría que hablaras de técnicas de cierre para proyectos largos y no solo productos, en los que el cliente suele tener en cuenta muchas cosas. Un poco ya respondí en el episodio de la semana, yo creo que de la semana anterior, pero bueno, en un episodio anterior, que si vais a vendedorprofesional.com lo tendréis, que es procesos de venta complejos o cómo realizar procesos de venta complejos. El tema de los cierres, a mí me pasa una cosa, y es que el cierre como tal, yo no soy un vendedor muy de cierres, ¿de acuerdo? Yo soy un vendedor de procesos, es decir, normalmente el cierre es una consecuencia del proceso. El cierre en sí no es una herramienta, no forma parte de la metodología. De hecho, en la metodología de ventas científica que promulgo, el cierre en sí no es uno de los pasos del proceso de ventas. Es decir, el cierre es una consecuencia de una serie de cosas que tienen que haberse dado, que sí que con cierta habilidad interpersonal o tal vez verbal podemos forzar o ayudar al tema de cierre. ¿Qué es lo que pasa? Que el proceso de venta complejo, para que haya un cierre, tiene que estar fundamentado, sobre todo cuanto más complejo es, cuanto más largo es y cuanto más cosas tiene que tener el cliente en cuenta, más tiene que estar fundamentado en la confianza que el cliente tenga en el vendedor. Es decir, cuando influyen muchas cosas, tomar decisiones es muy complicado. De hecho, la toma de decisiones en sí es muy, muy traumática para el cerebro. No voy a hablar hoy de neurobiología, no os preocupéis. Pero la toma de decisiones en sí es muy traumática para el cerebro, ¿vale? Entonces, cuantas más cosas tenga que evaluar y cuantas más cosas le preocupen o cuantas más cosas queden sin resolver en su cabeza, más difícil le va a ser tomar una decisión. Entonces, en los procesos de venta complejos no existe el cierre de, ¿cómo se dice? El cierre on the air, no es posible cerrar a salto de mata, ¿vale? No puede ser que estés hablando con él y de repente veas ahí que se queda un agujero y dices, venga, va, pues le voy a lanzar. No estamos en la década de los 70 o de los 80, no estáis vendiendo coches en Estados Unidos o no estáis vendiendo pisos, que es una decisión que aunque parezca muy compleja, luego al final se toma en base a unos criterios muy, muy, muy sencillos. Pues, por ejemplo, la compra de un coche puede decidirse siempre y cuando se cumpla con los requisitos de tener el precio o estar dentro de unos rangos de precio. La compra del coche puede decidirse por cosas tan absurdas como la tapicería o el color. Con eso os lo digo todo. Pero bueno, como digo, en los procesos de venta realmente complejos y sobre todo si son procesos de venta de empresa a empresa, nadie quiere equivocarse tomando una decisión que repercuta en su empresa durante largo tiempo. Entonces, como digo, estos cierres tienen que estar basados en que hayamos generado la suficiente confianza y la suficiente respuesta para que el cliente pueda decidir. Es decir, no podemos hacer un cierre espectacular. No podemos decirle, pues elige o esta o esta. No. Eso no se puede hacer, ¿vale? Eso tú en una tienda de ropa sí que puedes decirle al cliente, bueno, entonces, ¿qué camisa te vas a quedar? ¿La azul o la verde? Pero en un proceso de venta complejo donde hay muchas cosas a tener en cuenta, no se le ofrece ni un cierre alternativa, ni se le hace un cierre boomerang, ni se le hace un cierre por silencio, ni se le hace... No vamos de eso. Es decir, los cierres normalmente en los procesos complejos y sobre todo en la venta científica, los cierres son consecuencia. Así pues, hay que conseguir llevar al cliente hasta que al final tome la decisión un poco casi sin querer.
¿de acuerdo? Yo lo que hago normalmente para esto es ir resolviendo problemas y, como decía también en el episodio anterior, identificar en cada punto de la venta quién es el decisor, quién es el influencer, quién es la persona que tiene influencia en la decisión, porque al final, aunque firme, por ejemplo, aunque firme un gerente, pues luego hay un técnico que a lo mejor tiene cierta potestad o cierta influencia en la decisión final. O hay un jefe de compras, o hay un jefe financiero, o un director financiero que puede que tenga influencia y tal. Entonces, es muy importante saber en cada momento con quién estás trabajando, quién es el influencer, quién es el decisor, qué ratios tiene de decisión o de influencia. Y todo eso yo lo defino normalmente en base a SIPOC. SIPOC es una herramienta que utilizamos en metodología científica de ventas, ¿de acuerdo? Que es simplemente una forma de ver el proceso desde arriba, ver el proceso en perspectiva. Entonces, yo qué sé. Bueno, SIPOC son las siglas de Supplier, Input, Process, Output, Client, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagina que tienes que venderle a alguien una máquina para calzado. ¿De acuerdo? Estás hablando con una fábrica de calzado y resulta que les quieres vender una máquina de estas no es moco de pavo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de máquinas que pueden llegar a valer 200, 300 mil dólares, 500 mil dólares, ¿de acuerdo? Son máquinas muy complejas que además la producción se estructura en base a ellas, ¿de acuerdo? O pensar, yo qué sé, en una empresa constructora, pues esas grandes maquinarias que utilizan para construir, o grúas, o movimiento de tierras, cosas de estas, ¿de acuerdo? Pero vamos, en el caso concreto de hoy, que va a ser la maquinaria para el calzado, por ejemplo, haríamos un primer SIPOC, ¿vale? Un primer mapa del proceso muy de alto nivel, muy desde arriba. Imaginad que subís en un globo y que subís muy alto, y veis las cosas muy pequeñas, entonces podéis identificar ciertas cosas, no muy grandes, pues por ejemplo, oye, mira, pues aquello es el campo de fútbol, pues a mí aquello es la autovía, vale, pero estáis identificando cosas muy grandes, pero no mapeando metro a metro, sino las cosas que se ven a lo grande, vale, pues por ejemplo, en el tema de la maquinaria para calzado, el supplier podría ser el cliente que te llama y te dice, oye, mira, necesitamos una máquina, o podría ser tú que vas a visitar al cliente, hola, buenas, vengo en representación de la empresa tal, nos dedicamos a hacer maquinaria para calzado, tenemos una maquinaria, vale, pues esa llamada o ese contacto, el supplier podría ser o el cliente o tú. El input podría ser o la llamada o el contacto del cliente o tu propia visita de venta, ¿de acuerdo? Y el proceso, pues, por ejemplo, un proceso overview, un proceso a alta altura sería... Bueno, normalmente yo siempre recomiendo hacer los procesos de 5, 6, 7 pasos máximo, ¿vale? Entonces, un proceso sería contactar con la empresa y conseguir una cita. Segundo paso, detectar la solución actual. Tercer paso, modelar la nueva solución. Cuarto paso, negociación. Y quinto, entrega y puesta en marcha. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, luego el output sería la maquinaria funcionando correctamente y la C de SIPOC el cliente sería pues el propio cliente satisfecho, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que tenemos ese SIPOC, estamos en el globo subido, entonces descargamos un poco de aire caliente y bajamos y decimos, oye, pues resulta que yo quiero concentrarme ahora, yo qué sé, en el campo de fútbol, ¿vale? Y te acercas al campo de fútbol, dejas muy lejos la iglesia, dejas muy lejos la autovía, y te vas un poco con tu globo hacia el campo de fútbol y bajas. Y entonces empiezas a ver en el campo de fútbol, pues eso, las líneas que delimitan el campo de fútbol, las porterías y tal, pero claro, no eres capaz de ver el césped. No es capaz de saber si el césped es artificial o no, sino simplemente estás viendo el campo, pues eso, desde 200, 300 metros de altura, en los cuales sabes diferenciar dónde están las porterías, dónde están las líneas, dónde están las gradas, pero aún no mucho más. Ese zoom que estamos haciendo en un paso del proceso, pues imagínate, por ejemplo, en el paso del proceso que era detectar la solución actual, yo podría hacer zoom. Y entonces, ¿cuál sería el SIPOC que nosotros haríamos ahí? Pues ese supplier sería yo, porque yo soy el que tiene que detectar la solución actual. El input sería, pues por ejemplo, una reunión con el responsable de producción. Y aquí ya veis
que ya me he alejado de ese decisor que tiene que tomar la decisión al final. Yo ya estoy hablando con el responsable de producción, que al final va a tener su parte de influencer, puede llegar a ser un sponsor de mi solución dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Proceso que podría hacer ahí, pues por ejemplo, contactar cita con este responsable de producción. Segundo paso, establecer el proceso de producción actual, preguntarle, oye, ¿y cómo lo hacéis? Y qué de no sé cuánto, tal. Detectar cuáles son las herramientas actuales. Oye, ¿y cuál es la maquinaria que utilizáis? ¿Y qué ratio de producción por hora tenéis? ¿Y qué no sé cuántos? Tal. Otro paso sería detectar focos de error o puntos de mejora. Otro paso podría ser identificar ventajas competitivas. Al final, el output va a ser diseñar una propuesta de venta personalizada, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos hablado al principio, que además es el ejercicio para este mes, esa propuesta de venta personalizada. Y el cliente sería el decisor de la compra. Es decir, aunque yo me he sentado con el responsable de producción, eso lo estoy haciendo para ofrecérselo al que va a comprar, al que va a decidir. Podríamos seguir bajando, por ejemplo, yo, oye, pues estoy en el globo, estoy encima, pero quiero ver concretamente, yo qué sé, las gradas. Oye, pues me iría hacia las gradas, me separaría de las porterías, me separaría del campo, tal, pero me iría hacia las gradas porque quiero saber, pues si en las gradas hay asientos o los asientos son de piedra o de cemento o de qué, ¿vale? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, en el detectar las herramientas actuales, que era uno de los pasos, el tercer paso del proceso del proceso de detectar la solución actual, que a su vez era un paso del proceso de vender una maquinaria para el calzado, pues hacemos un zoom in aún y entramos y detectar las herramientas actuales. Bueno, pues el supplier, ¿quién sería el supplier aquí? El responsable de producción, que es el que nos va a dar la información. ¿Cuál sería el input? Pues el input, por ejemplo, sería el proceso de producción actual definido. Es decir, oye, pues yo ya sé que mi cliente produce siguiendo este paso. Vale, pues ¿qué herramienta requiere en cada uno de los pasos? ¿Necesita herramientas logísticas? ¿Necesita herramientas de producción? ¿Necesita herramientas de almacenamiento? ¿Necesita herramientas de control? Todos esos serían los pasos del proceso. Aún podríamos profundizar más, porque si es muy, muy complejo, podríamos profundizar en, vale, ¿y cuáles son las herramientas de producción? Y entonces, en las herramientas de producción, el supplier, por ejemplo, podría ser la maquinaria que lleva la materia prima hasta la línea de producción. El input sería la materia prima en la cabecera de la línea de producción. El proceso podría ser, pues yo qué sé, la alineación de la suela, el pegado, el cosido, la puesta de cordones. Es decir, podemos bajar. Esta es la fuerza del SIPOC. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es a donde vamos con todo esto. Que aunque parezca costoso, esto es más ligero y ordenado de lo que parece. Y además, bueno, yo he llegado a diseñar un SIPOC súper complejo, ¿de acuerdo? Para además un tema de producción industrial y no me ha llevado más de 2-3 horas. Lo único que hay que tener muy claro es con quién tienes que hablar de cada cosa. ¿De acuerdo? Además, como suelen ser procesos concatenados uno con otro, la salida de uno es el input del siguiente paso. Es decir, el output de un paso es el input del paso siguiente. ¿De acuerdo? Y una vez que tienes monitorizada toda la venta, es más fácil determinar hitos intermedios, productos mínimos a entregar o entregas parciales, responsables en cada punto de la entrega, responsables en cada momento de la decisión, influencers de la decisión, sponsors dentro de la empresa. Entonces, todo esto lo que hace es que no es lo mismo que cuando tú te sientas con un decisor y le dices, bueno, pues yo tengo esto, y el tío tenga que tomar absoluta y total, responsabilidad por su decisión, no es lo mismo a que tú llegues y digas, mira, he hablado con tu responsable de producción, me ha dicho que actualmente vuestro proceso de producción, que consta de tal paso, tiene un problema de eficiencia ahora mismo en este paso porque tenemos un cuello de botella y todo lo que está saliendo de la línea de producción, pues resulta que no hay suficientes manos para cargarlo a la línea de distribución y entonces ahí se te genera un cuello de botella. Con nuestra maquinaria, he estado hablando con él y si pusiéramos ahí la maquinaria tal, podríamos conseguir un ratio de producción de tantas unidades por hora más que ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás hablando así con este cliente, el cliente dice, hostia,
perdón por el taco, se me ha escapado. El cliente piensa, anda, este tío sabe de lo que está hablando. Y le genera confianza. Pero es que además, a malas, si dice, bueno, vamos a hablar con el responsable de producción y lo trae, y tú te lo has trabajado bien, el responsable de producción va a estar de tu parte. Y entonces, esa parte de la toma de decisión ya no es responsabilidad del decisor final, con lo cual tiene un poco, es la idea de decir, vale, pues si el responsable de producción está de acuerdo y el responsable financiero está de acuerdo y el responsable no sé qué está de acuerdo y el otro me dice que es interesante y tal, habéis decidido por mí. Yo lo único que tengo que decir es el sí, pero todos los demás ya habéis decidido por mí. Entonces, es la forma en la que yo entiendo el cierre en un proceso de venta complejo. Espero que haya sido de ayuda para ti, Nacho, y espero que haya sido de ayuda para todos los que estáis escuchando este podcast, y os emplazo al próximo programa. Hasta luego.